Amén, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y primeramente dar gracias a Dios por la oportunidad que Él nos brinda día a día el poder expresar su palabra. Hace el día de ayer justo me llamó el teniente Caizari, ellos están en Cajamarca, como todos ustedes saben, y me dijo: hermano Anderson, ¿podrá predicar la palabra de Dios? Me dice al cuerpo, ya que ahorita los dos oficiales tengo entendido de que se encuentran allá, no en diversión, sino en edificación. Y eso es lo importante. Las mujeres que han podido ir, se han ido para edificar sus vidas. Y esperemos que nuestras esposas vean más transformadas en el amor del Señor, ¿no? Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. 12 al 2. Amén. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos por este día. Tú eres un Dios amoroso, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de lealtad hacia nosotros. Gracias por tu fidelidad, porque tú siempre estás con cada uno de tus hijos. Gracias porque tú haces llover, porque tú haces salir el sol, la luna, en medio de justos e injustos. Padre Santo, gracias por darnos un pan de cada día. Y gracias por darnos el pan espiritual que sirve para nuestras vidas, para edificarla, para reconstruir cosas que muchas veces hemos dejado de lado. En estos momentos usa mis labios para poder expresar tu evangelio, podamos salir renovados del entendimiento tuyo, Señor Dios. Hemos orado en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Hoy le he titulado Renueva tu entendimiento. ¿Ya? El mensaje de hoy día es renueva tu entendimiento. Hoy en estos tiempos, hermanos míos, se está dando mucho que hablar acerca de usos pragmáticos, de usos místicos. Cuando te hablo de místicos, estoy hablándote de la parapsicología. No estoy en contra de la psicología, porque hay medios psicológicos que pueden ser tratados en la vida profesional. Pero lo que te quiero dar a entender hoy en este día es que los educadores, los maestros, que probablemente mañana ya es el día del maestro, según el calendario, menciona que ellos usan un reglamento de la UGEL. El ingeniero civil o el arquitecto usa sus reglamentos para poder edificar una casa, una vivienda, un puente o lo que sea. Si no usa esos reglamentos, el puente se viene abajo o la casa se viene abajo. Los médicos usan protocolos para poder operar y usan algunas guías para poder sacar adelante la operación de una vesícula o la operación de un hígado, ¿no? Está mal el hígado de repente o está mal la vesícula, dice, ¿cómo lo podemos? Usan protocolos.
si no usa esos protocolos, no hace una buena operación. Porque incluso saben en qué momento van a hacer el corte, en qué momento va a hacer la transfusión de sangre y otros medios que usan. Cada profesional tiene sus medios basados a un código y a una ética profesional, a un libro que les va a responder el poder darle resultado al objetivo al que ellos quieren llegar. En el caso del ingeniero, la construcción, una buena construcción de buena calidad, confort y de un costo rentable. De un profesor, enseñarle los requisitos y los protocolos de la mujer. A un médico también usará sus protocolos para que salga una buena profesión. Pero a un cristiano, ¿cuál es el fundamento? ¿Sus experiencias? Bueno, yo soy médico, yo soy ingeniero y tengo muchas experiencias, pero hiciste mal la construcción. A un cristiano, quiero que ahora entres en la vida del cristiano. Cuando uno acepta a Cristo en su corazón, ¿cuál es su protocolo? ¿Un libro? ¿Es un documento? ¿O es la palabra de Dios? ¿Cuál es su protocolo para el cristiano? El fundamento principal es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está encima de tus libros, la palabra de Dios se opaca en tu vida porque tú has recibido esa riqueza espiritual para tu vida, para que tú te edifiques y reconstruyas tu vida espiritual y abras y renueves el entendimiento con la palabra de Dios. Y ahí se hace realidad cuando dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dejó su palabra para que el pueblo de Dios se pueda instruir y piense conforme la Biblia. Y ahí está el momento de las dificultades, porque cuando tú empiezas a pensar conforme a la palabra de Dios, empiezas a tener diferencias, no para discutirlas de una manera agresiva, sino para difundir la fe de Cristo. Por eso, los judíos que no recibieron a Cristo tienen un poco de conflictos con aquellos que recibieron a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y empiezas a orientarte en la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios empieza a edificar tu vida y empiezas a desechar cosas que no le agradan a Dios. Y ahí viene la santificación. Fuiste justificado porque tú te arrodillaste en un lugar y le pediste al mismo Jesús que te rescate y que te libere de toda esclavitud del pecado. Y en esos momentos Él muere en esa cruz y resucita en tu vida y empieza a morar en tu corazón y empiezas a andar con Él, porque ya las cosas viejas empiezan a pasar y ahora empiezan a ser nuevas en Cristo Jesús. Pueden llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, esa vecinita fue tan chismosa y tenía un mal carácter. Y pueden haber hogar, pero mira, desde el momento que empezó a andar en el ejército de salvación, empezó a andar a recibir la palabra de Dios, ha empezado a cambiar su carácter. Ya no es la misma vecinita que tenía un mal carácter y que insultaba a muchas personas. Ahora es una persona nueva. Me sorprende porque ahora hasta me abraza. Hasta me abraza. Ya no es aquella persona que se ponía a hablar malas palabras o esas, sino ahora es una persona que habla palabras que edifica para la casa de Dios. Y te quedas sorprendido. ¿Qué pasó en ella? ¿Qué te pasó, vecina? Te preguntan. Y en esos momentos tú le dices, yo recibí a Cristo en mi corazón. Y ahora empiezas a edificarte en la palabra de Dios. Hoy, en estos momentos, hermanos míos, ¿por qué habla Pablo acerca de que no nos conformemos a este siglo, sino que debemos transformar y renovar nuestro entendimiento? Es que debemos renovarnos en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. William Booth y Catherine Morphy se dedicaban exclusivamente
exclusivamente a llevar una misión cristiana. Y una misión no significa como aquella persona me dijo, misio. Sí, tiene razón que significa misio, pero no misio económico, sino en el latín mis, doble S, sio, que significa llevar un propósito, llevar y ser un evangelizador de Cristo y llevar el evangelio de Cristo. Ahora, lo que quiero darte a entender, hermano mío, es que hoy en este tiempo se ha tratado de extraviar la palabra de Dios y hoy hay muchas iglesias, lamentablemente, que no quieren saber absolutamente nada de la palabra de Dios. Solamente quieren espectáculo y no quieren palabra de Dios. Y muchas veces el poder de Dios muchas veces no se encuentra en un lugar místico. ¿Por qué les digo místico? Porque no sé si han visto en la serie de los hindúes cómo adoran a ese Dios que tiene 3 manos, 6 manos, no sé. Adoran a la vaca y no lo quieren comer y tratan de hacer cosas parapsicológicas que tratan de distorsionar el evangelio de Cristo. Y muchas veces entran a extraviar la parte bíblica en el conocimiento de nuestro Señor Dios. Incluso empiezan a tener filosofías seculares o instrucciones de inteligentes de la necesidad de las personas que realmente tratan de destruir su conocimiento y a otras personas y no instruyen lo que es la palabra de Dios. Cuando no eres instruido por la palabra de Dios, hermano mío, empieza a decaer tu vida espiritual. Cuando un pueblo de Dios no es instruido por la palabra de Dios, tu vida espiritual va a empezar a decaer día a día. Cuando te dice la palabra de Dios al hijo, que le dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, es la palabra de Dios, el mismo Dios habla y aconseja al hijo que debemos respetar a nuestros padres. Cuando la palabra de Dios te dice no os unéis en yugo desigual y te dice que no debes estar con personas que no te van a edificar, o sea, tú puedes estar en tu trabajo, pero no te contagies a sus costumbres, porque tú tienes a Cristo en tu corazón y porque tu código, la palabra de Dios te dice no te vuelvas a sus costumbres de ellos. Si ellos están contando chistes groseros o si están contando en una manera cosas que no te van a edificar y están viendo pornografía en una computadora y te dicen ven cristianito para acá para que mires, tú tienes que recordar que ahora eres una nueva criatura y no puedes estar viendo por temas pornográficos. Lo sabemos perfectamente. No puedo estar contando chistes que no me edifican en mi vida. Ahora, no te digo que le eches aparte. Lo que yo te digo es que tú te evites de las cosas pecaminosas, porque el mismo Dios te habla a través de su palabra que debes mantenerte santo en Él. Santificarte en Él. ¿Y cómo te vas a santificar? Con la palabra de Dios. ¿Qué cosas están destruyendo hoy en este tiempo la palabra de Dios? Hoy en este tiempo están destruyendo lamentablemente la psicología humanista, que hoy personas que te dicen claramente que tú puedes ser una persona exitosa. Claro que todos podemos ser exitosos, pero en el Señor y manteniendo la humildad. Pero hoy dice que por tus propias fuerzas y no con la ayuda de Dios, tú puedes sacar adelante. ¿Es bíblico? No es bíblico. Si te dicen y la palabra de Dios te fundamenta y puede destruir tu vida espiritual y te dicen, ustedes pueden tener 3 mujeres. Las personas que son jovencitos pueden decir, ustedes pueden tener 3 novias. O las mujercitas pueden decir, ustedes pueden tener 3 novios. Ah, no, es que usted puede estar mal informando al pastor cuantas veces quiera. Usted puede estar mal informando a un líder de la iglesia cuando la Biblia no me enseña eso. Entonces ahí está el problema. Cuando empezamos nosotros a malinformarnos y a entrar en un mal fruto que no edifica la casa de Dios, que son los chismes, las murmuraciones, las envidias, los pleitos, los celos, lo conforme dice Gálatas, eso no edifica, porque aquellas personas que se dedican exclusivamente a eso, incluyendo en las borracheras, llegan a ocurrir
que esas personas que tratan de acudir en ese ambiente no espiritual, sino en un ambiente espiritual negativo, va a destruir la vida espiritual de cada creyente. Porque lo único que va a hacer es fomentar la división y la desunión. Pero ¿cuál es lo que trata de destruir el chisme? ¿Cuál es lo que trata de destruir y evitar cosas que no edifican en la casa de Dios? Lo que va a tratar de evitar y aplastar es la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa está matando hoy en este tiempo? Y Salvation Army tiene que darse cuenta ya. Y con todo el respeto que yo pueda percibir, es muchas veces lo que ocurrió con los fariseos. Los fariseos en ese tiempo, Jesús realmente predicaba y pregonaba la palabra de Dios. Pero los fariseos se basaban mucho en su tradición. La tradición va a aplastar y matar la vida espiritual del creyente. Porque hoy en este tiempo nos basamos en reglamentos e ordenanzas y creemos que nuestras ordenanzas están encima de la Biblia. Salvation Army tiene que darse cuenta de que las ordenanzas de la institución está puesta aquí y la palabra de Dios está encima de esto. No puede estar las reglas e instituciones de Salvation Army, no puede estar encima de la Biblia. Aquel que dice está encima de la Biblia, entonces todavía tiene que volver a nacer de nuevo, porque realmente eso está aplastando en estos tiempos. Y tú y yo, hermano mío, tenemos que ser discípulos de Jesús. Como discípulos de Jesús tenemos, y como embajadores de Cristo, realmente tenemos que dar a entender que el entendimiento, el renovar nuestro entendimiento, es que tú pongas encima la palabra de Dios sin negocio absoluto, sin negocio con la filosofía huecas, sin negocio con la parapsicología, sin negocio con aquellas falsas doctrinas que digan que tú puedes tener dos y que puedes practicar dos mujeres y que puedes practicar la bigamia, sin negocio realmente de que la ciencia te diga de que nosotros hemos sido realizados por el fundamento de un mono, la ley de Darwin, sin negocio de nada. La Biblia, hermano mío, la palabra de Dios está encima de todo. Es la palabra de Dios. Por eso, aquí nosotros dice que no debes conformarte a este siglo, sino debes transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios, hermano mío, no es desagradable. La buena voluntad, cuando tú empiezas a guiarte y a enriquecerte, no económicamente, sino a enriquecerte en la palabra de Dios, tu vida misma se va a enriquecer, porque ahí empieza a edificar tu vida, ahí empiezas a construir tu vida y dices, de un mal padre que era en ese momento, habiendo sido de Cristo, entonces yo digo, tengo que aprender a amar a mi esposa, tengo que aprender a valorar a mi hijo, tengo que aprender a respetar a mis pastores, tengo que aprender a respetar a mi líder. Oh, ¿sabes qué? Mira, el pastor no está actuando bien. Háblale de la palabra de Dios. No se queden callados. Porque hay 3 requisitos importantes de un liderazgo y que le pasó en los Hechos, capítulo 6, del 1 en adelante. Cuando le dijo los 3 requisitos para que ellos puedan ser realmente siervos, que en esos momentos iban a atender a las viudas, porque las viudas y las judías y los griegos, los hebreos y los griegos, estaban pasando división en ese momento, porque los griegos empezaron a enfocar y decir, no me están dando un buen churrasco, si como a la hebrea si le das. Le dijeron al apóstol en ese momento, Pedro, si ustedes buscan el Hechos 6, el apóstol de Hechos 6, y ahí le da 3 requisitos importantes que una persona en un liderazgo tiene que hacer énfasis. Hechos 6 nos habla claramente que esos requisitos importantes en el Hechos 6, capítulo 6, versículo 3, dice, buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. 1, primer requisito, de buen testimonio. 2, lleno del Espíritu Santo.
y 3 de sabiduría. Pero hoy en este tiempo, habemos personas que estamos en pecado y lo dejamos subir a un púlpito. Habemos personas que estamos en pecados en distintas iglesias y dejamos tocar un instrumento, cuando esas personas tienen que estar consagradas para Dios. El pastor tiene que ser muy sabio para poder realmente seleccionar a sus líderes. Y cada uno de ustedes, hermanos míos, tienen que dar un buen testimonio. Salvation Army es tiempo de dar un buen testimonio. Salvation Army es tiempo de que busquemos líderes que den buen testimonio y que realmente estén llenos del Espíritu. Cuando estás lleno del Espíritu es aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo ha venido en tu vida. ¿Cómo me está diciendo usted eso, hermano Anderson? Busque en Efesios. Que lleno del Espíritu, no entiendo lo que usted me está diciendo. Busque en Efesios, capítulo 1. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ahora que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 13, capítulo 1 de Efesios, guárdalo en tu corazón y en tu mente. El mismo Jesús te selló con el Espíritu Santo, habiendo recibido la palabra de Dios en tu corazón. Pero ¿qué pasaría si no hubiera palabra? Háganse esa interrogante. ¿Ustedes cómo se enterarían y cómo edificarían su vida si no hubiera palabra de Dios? Por eso, aquel profeta dijo claramente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Salvation Army es tiempo de preparar realmente pastores que puedan edificar la casa de Dios, pastores y líderes que puedan edificar la casa de Dios, pero que estén fundamentados en la palabra de Dios. Cuando tú te fundamentas en la palabra de Dios, entonces realmente se hace cierto que tú empiezas a vivir en la sana doctrina de lo que es. La palabra de Dios sirve para salvación. Aquí lo menciona. La palabra de Dios es la que sana tus heridas. La palabra de Dios es la que edifica tu casa y es la que va a edificar a tu hijo. Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, cambiémoslo a Israel. Oye, ejército de salvación. Oye, Anderson, pon tu nombre en ese Israel. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Anderson, oye, ejército de salvación. Oye, Marcos, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Oye, Esther, oye, Rosemary, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras dice
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, la atarás como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, hermano mío. Es tiempo de edificar a vuestros hijos, es tiempo de edificar a vuestros amigos, es tiempo de no avergonzarse y de poder expresar el verdadero evangelio de Cristo. No importa si una muralla se te atraviesa y que puede ser cualquier oponente de tu iglesia, porque va a pasar personas que van a actuar con actitudes de un fariseo, te van a calumniar, te van a insultar, pero tú sigues predicando el evangelio de Cristo, porque es el fundamento principal para edificar la casa de Dios, para que edifique tu misma familia. Cuando tu familia está destruido, es la palabra, y tú te guías de la palabra de Dios, la palabra de Dios edifica tu casa. La palabra de Dios restaura tu casa. Pero ¿cuándo va a restaurar? Cuando tú aceptes el consejo sabio de Dios y renueves tu entendimiento en Cristo Jesús. Renueva tu entendimiento, renueva tu mente. Si hubo cosas paganas en tu mente, la palabra la restituye y la desecha las cosas paganas de tu mente. Si tú vives en cosas que no le agradaban a Dios, yo no lo sé porque no soy adivino. Solamente hay un Dios que sabe y que conoce lo más profundo de tu corazón. La palabra de Dios, cuando tú empiezas a tomar actitudes negativas hacia tu iglesia, hay alguien que Dios usará para que hable y exprese la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a llegar ese mensaje a tu corazón y va a empezar a actuar tu manera de ser, y tus malas actitudes se transformarán cuando tú las aceptes en unas buenas actitudes. Querido hermano, recibe este mensaje que pueda renovar tu entendimiento y pueda renovar día a día tu corazón. Pero recuerda que no son tus experiencias. Las experiencias sirven, pero no son mis experiencias las que edifican. La que edifica es la palabra de Dios. Recuerda que esa va a hacer que incluso hermanos que estuvieron tapados con un muro, hicieron un muro de concreto tan grande y no poder hablarles y no poder perdonar, la palabra de Dios nos enseña que debemos perdonarnos y amarnos los unos con los otros. La palabra de Dios restituye, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios sana heridas. Y por último, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, nos da un consejo Pablo a Timoteo, un jovencito que aproximadamente tenía 17 años, un jovencito de padre que era griego y tenía una abuela con su madre Eunice, ¿no? Tenía realmente en esa parte una abuela hebrea y un padre griego, que él, al tener ese compromiso, Timoteo, de poder ser parte del judaísmo y poder expresar el evangelio a un conjunto de personas que estaban en una sinagoga y no lo querían aceptar, dijo que tiene que cumplir la ley y que él tuvo que hacer caso a la ley por amor al evangelio. Para que él llegue a ser pastor, tuvo que cortarle prepucio a una edad de 16 años. Porque él era griego y mitad judío. Él hizo más caso a su padre y no se cortó el prepucio. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero era una ley y tenía que cortarse, porque para que seas judío, esa ley tenía que tratarse severamente. Incluso las leyes de los judíos eran tan severas que si tú no te lavabas las manos en ese momento, ya estabas cometiendo pecado. Eso no edifica, por ejemplo, es una tradición. También en tal momento
que tenían que dar algo de 400 pasos los judíos durante el día. Si tú dabas 401, estabas pecando ya. Esa es una ley humana, no es una ley bíblica. Yo digo, ¿cómo será el pobre muchacho si llegaba al 400 y quería irse al baño? Tenía que pecar. ¿Cierto? Pero recuerda, hermano mío, que la palabra de Dios, Pablo lo instruyó a Timoteo y le dijo, pero persiste, versículo 14, capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 14, y este consejo va para todos nosotros. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, hermano mío, útil para redarguir, impugnar aquellas cosas. Redarguir significa impugnar algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Edifíquense, hermanos míos, en la palabra de Dios, que es el fundamento principal. Renueva tu entendimiento. Si no era tu entendimiento en esa manera, renueva tu entendimiento en Cristo Jesús y vas a tener la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No te dejes contagiar por cosas. Yo he escuchado, ¿sabes qué? En otra iglesia, justo que estaba llevando a personas que dicen: yo tengo la sangre de la Alianza Cristiana, yo tengo la sangre de la Bautista, yo tengo la sangre del Ejército de Salvación. ¿Y dónde queda Cristo? Cada uno de nosotros, la Biblia me enseña que somos linaje escogido en Cristo Jesús. Somos real sacerdocio. No es que yo tengo el ADN de un bautista. No. Eso lo fundamenta a un tema de un conjunto de tradición y actitudes de un fariseo. Porque estaría diciendo el fariseo dice: yo tengo el linaje y las leyes mosaicas, ¿no? Tranquilo. Somos de Cristo y pertenecemos a Cristo y respetamos la institución que Dios eligió y escogió por medio de Catherine Boo y William Booth. Fueron escogidos en esos momentos para difundir el Evangelio, ellos siendo en ese entonces metodistas y habiendo sido practicado en temas wesleyanos. Anglicano William Booth, ¿cierto? Y Catherine Murphy, metodista, wesleyana. Y vemos aquí que ellos se juntaron y paraban distanciados. No sé cómo tuvieron 8 hijos, pero paraban distanciados. Así enseña la historia. Pero fueron personas preparadas y sometidas a Cristo para llevar el Evangelio de Cristo. Es tiempo, hermano mío, te transmito este mensaje para que es tiempo de que cada músico, de que cada persona que es de la grey de Cristo empiece a prepararse en la palabra de Dios. Es tiempo de prepararnos en la palabra de Dios, y me agrego yo, mi persona también. Es tiempo. Recuerda, tienes el ADN de Cristo, no el ADN de cualquier institución, el ADN de Cristo. Y recuerda que la palabra de Dios está sobre todo entendimiento. Vamos a ponernos de pie y poder cantar una canción de repente de adoración y poder adorarle a nuestro Dios. Y levanta tus manos, adora a ese Dios vivo, cántale de todo tu corazón. Recuerda que la palabra de Dios te corrige, te instruye, te redarguye para justicia y para que día a día perfeccione tu vida. Si tú de repente
no has estado considerando la palabra de Dios en tu vida, es tiempo de considerarla. Es tiempo de que tú consideres la palabra de Dios. Es la misma voz para tu vida. Es la misma voz de Dios para tu vida. Esa voz va a edificar tu casa. Vamos a cantar un cántico. Vamos a orar. Si hay alguien aquí que quieren que oren por su vida, pueda levantar su mano. Estaremos orando todos. ¿Hay alguien aquí que quiera que oremos por su vida? Muy bien, nuestra hermana también levanta sus manos. Vamos a estar orando todos en conjunto. La Biblia dice: donde están 2 o 3 congregados, ahí mora la presencia de Dios. Amado Dios, Padre Santo, eres un Dios maravilloso, grande, poderoso, que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Señor Dios, no somos perfectos ante ti, pero qué importante que cuando tú nos haces entender tu palabra, el poder renovar día a día nuestra mente, no en cosas paganas, sino en cosas que te agrada a ti, Señor Dios. Y tu agrado, tu amor que tú nos brindas, ese agrado, esa estima que tú nos das, es ser obedientes a ti, ser obedientes a tus sagradas escrituras. Padre Santo, gracias porque tú en aquel momento nos has rescatado, nos has salvado y nos has justificado con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y ahora tú moras en nuestro corazón, Señor Dios. Padre Santo, las manos que han levantado de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, Señor Padre, tu Padre Santo conoce su corazón. En estos momentos restituye, restaura sus vidas, corrige lo que tienes que corregir
Instruye lo que tienes que instruir. Padre Santo, tú conoces su corazón de cada uno de mis hermanos. Restaura día a día tu iglesia. Ellos y cada uno de nosotros somos tu iglesia. Padre Santo, cuida tu iglesia que está aquí representando uno por uno. Santifícalos cada día más. Gracias, Padre Santo. Te pedimos por cada uno de ellos, para que tú, Señor, estés cuidándolos, protegiéndolos, animándolos, restaurándolos, que tú puedas día a día restaurar algunos problemas que tú los conoces, Señor Dios. Resuelve todo tipo de problema. Sana, Señor Dios, sus heridas del corazón, aquel pasado que pudo haber afectado tanto su vida espiritual, que lo hizo que se aleje de las cosas de Dios. Restaura, Señor Dios, sana su corazón, sana todo tipo de enfermedades en tu nombre, Jesús de Nazaret. Oh, eres Yeshua HaMashiach, Jesús, tú eres nuestro Mesías. Señor Dios, gracias te damos. Gracias porque tú cuidas de tu grey. Señor Dios, ahora en estos momentos nos estaremos, Padre Santo, dirigiendo a nuestros hogares. Cuídanos y protégenos de todo mal. Y estate siempre con nosotros. Restaura las familias. Restaura el corazón del Hijo al Padre. Restaura el corazón del Padre al Hijo. Gracias, Señor Dios. Cuida a tus siervos que has puesto en esta casa. Protégelos de todo mal. Dale sabiduría e inteligencia para que pueda dirigir su pueblo y pueda expresar día a día tu evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Gracias, Padre Santo. Hemos orado en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén y amén.